Alimentos transgénicos. Los transgénicos son organismos genéticamente modificados en los que se inducen uno o varios genes de otras especies para poder producir características especiales o deseadas mediante ingeniería genética. Como ya sabemos, en los genes se determina lo que somos y cómo somos, y estos indican a la célula lo que deben hacer o producir para su correcto desarrollo. Pero cuando se le introduce un nuevo gen al individuo, se modifican sus células y así este puede ser mejorado debido a su capacidad de realizar nuevas funciones. Animales transgénicos. Hay varios métodos para la obtención de animales transgénicos y algunos de ellos son microinyección pronuclear. Se extraen óvulos fertilizados de la hembra y utilizando un microscopio con una micropipeta se inmoviliza el óvulo fecundado y se inyecta en uno de sus pronúcleos una solución con muchas copias del transgen que se desea. Luego, estos óvulos fecundados y microinyectados se introducen en madres receptoras, las cuales están previamente sincronizadas hormonalmente para poder gestarlos. Finalmente, los recién nacidos son examinados para ver si alguno de ellos se ha producido la incorporación del transgen. Este método es ineficiente debido a que el transgen se introduce en el genoma receptor de forma aleatoria, por lo que solo un pequeño porcentaje se sitúa en el lugar adecuado para convertirse en un animal transgénico, ya que no todos los animales que nacen incorporan a su genoma el transgen. Transgénesis viral. En este método se utilizan embriones preimplantados que son expuestos a soluciones concentradas de virus recombinantes, que son virus a los que previamente se les ha inducido el gen de interés. Después de la exposición al virus, los embriones infectados son transferidos a la hembra receptora para completar la gestación. Transferencia de genes mediada por espermas. Este método consiste en la obtención del eyaculado a partir de animales previamente seleccionados. Luego se da la conversión de los espermatozoides del eyaculado en células transgénicas mediante la incubación del esperma con el plásmido que contiene el gen de interés. Luego se da la inseminación artificial con el esperma transgénico en la hembra previamente sincronizada. Y finalmente se hace un estudio y seleccionado de los animales transgénicos que serán capaces de transmitir el transgen a las siguientes generaciones. ¿Cuáles son? Poquito a poco nos vamos metiendo en la transgénica cuestión. En esta entrada veremos cuáles son los principales cultivos transgénicos en el mundo, pero primero vamos a una visión general para irnos concentrando. Desde los primeros cultivos transgénicos plantados en 6 países en 1996, se ha pasado a cultivarlos en 28 países, alcanzando más de 131 millones de hectáreas. Aunque Estados Unidos sigue siendo líder en este campo, hoy en día se siembra algo más en países en desarrollo que en desarrollados. Actualmente se cultivan comercialmente 27 cultivos transgénicos, alimentarios como son la soya, el maíz, el arroz, el trigo, la patata, el tomate, la remolacha, las judías, la endivia, la berenjena, la calabaza, la papaya, el melón, ciruelo, remolacha y cañas azucareras. Como también frijoles, también la alfalfa y el agrostín, textiles como el algodón y lino, eh, oleaginosas como son las distintas variedades de colza, también flores como son el clavel, petunia rosa y otros como la pimienta dulce, el chopo o el tabaco. Los o la ingeniería genética permite incorporar a la planta más de un rasgo genético. En inglés los llaman staked traits, literalmente caracteres apilados, aunque entre otros podríamos llamarlos supertransgénicos. De esta manera, las variedades pueden utilizarse durante más tiempo ya que vienen preparadas de serie para afrontar más problemas. Actualmente están disponibles comercialmente el maíz y el algodón, los cuales son resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas. La tolerancia a herbicidas también es presente en la alfalfa, la cual está cultivada en Estados Unidos, la remolacha azucarera en Estados Unidos y Canadá y en los chopos en China. La resistencia a virus lo podemos encontrar en la papaya, ya sea china y hawaiana, y en la calabaza de Estados Unidos. ¿Cómo se hacen los alimentos transgénicos?
Primeramente, utilizando las enzimas de restricción, se aísla el gen responsable del efecto que desea lograrse, como por ejemplo tener una mayor resistencia a ciertos insectos y plagas, tolerancia a herbicidas, resistencia a enfermedades o adaptación a condiciones climáticas adversas. Se integra este gen en un fragmento de ADN de otra bacteria donde se replican. Los plásmidos replicados se introducen en otra bacteria adecuada para infectar al tipo de organismo que desee modificarse. Después, la bacteria es usada para insertar el gen dentro del cromosoma de la célula vegetal, alterando su genoma e incorporándole nuevas características. Luego se cultivan estas células en el laboratorio donde se las vigila durante su crecimiento y al final no todas ellas llegan a ser transgénicas. ¿Con qué objetivo se crea este tipo de alimentos? Los alimentos modificados genéticamente tienen como un objetivo general mejorarlos. Esto quiere decir que sean más resistentes a situaciones perjudiciales mientras son cultivados o ya después cuando se comercializan, que puedan aportar más beneficios a la salud del consumidor y obviamente un mayor beneficio económico para las empresas que son productoras de estos. Entre los objetivos que más se buscaban y de los que se han logrado van a ser dos: la resistencia a herbicidas o insecticidas y el aumento de nutrientes, tanto macronutrientes como los micronutrientes. El alimento modificado que más se comercializa y tiene esta característica va a ser la soja, y esto va a ser en Estados Unidos. Otros objetivos que se buscan van a ser las modificaciones estéticas y también se dan, las cuales van a ser muy obvias con los alimentos tradicionales. Estos van a cambiar en lo que es el color, tamaño, sabor e incluso la textura, lo cual lo vuelve más apetitoso a la vista y al ser más atractivo hace que estos se compren más. Y ahí es cuando se dan el beneficio económico para las empresas productoras. Otro objetivo que se busca con esto es la optimización de la duración y la conservación de los alimentos. Esto quiere decir que una vez que ya lo hemos comprado, va a tener más tiempo de duración en nuestras casas, aunque no lo comamos, y se van a conservar mucho mejor que los tradicionales. La resistencia a sequías, plagas y otros factores que puedan afectar al medio ambiente mientras son cultivados. También el crecimiento acelerado y fuera de temporadas de algunos alimentos. Legalización en Bolivia. La polémica por los transgénicos se instala en Bolivia por un decreto supremo publicado el 7 de mayo por el gobierno transitorio de Yanine Áñez, el cual ha dado luz verde al ingreso de una mayor variedad de semillas transgénicas al territorio boliviano. La norma autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad de manera excepcional a establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, los cuales son genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. Esto explica el artículo único del decreto. Este decreto establecía 10 días para que este comité realice su evaluación sobre las semillas transgénicas que se utilizarán en Bolivia, pero luego el plazo fue extendido a 40 días. Pablo Villegas, responsable de la investigación del Centro de Documentación e Información Boliviana, menciona que lo que está pasando es parte de una política que viene desde el 2005 con gobiernos que abrieron el camino con normas que permitirían el uso de transgénicos y la producción de biocombustibles. En Bolivia, el uso de soya transgénica está autorizada. Sin embargo, este nuevo decreto abre las puertas a otros cultivos como maíz, caña de azúcar, algodón y trigo. Una decisión que ha desatado el rechazo de expertos y comunidades indígenas por los riesgos que representan esos productos para la biodiversidad. Entonces, ¿se podría decir que esto es ilegal? Bueno, algunos mencionan que esto es ilegal porque va en contra de lo que dicta la Constitución,
Lo que se debería establecer es un comité para planificar la erradicación de cultivos transgénicos, es lo que mencionan. También menciona mediante un comunicado la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP. Esta criticó la emisión de este decreto porque los tiempos son insuficientes para realizar estudios serios de la evaluación de los riesgos. Por otra parte, Ruth Alipad, coordinadora de CONTIOCAP, señaló que el decreto es solo un formalismo porque no hay suficiente tiempo para que se haga un estudio de riesgos serio. Menciona que la evaluación debería hacerla científicos especializados en materia de la bioseguridad. Sin embargo, los responsables son políticos y empresarios que tienen interés en los agronegocios y agronómicos, precisa la líder indígena boliviana. Los transgénicos sin duda ponen en riesgo la salud del pueblo boliviano y su seguridad alimentaria. Las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas serán invadidos para estos cultivos, precisa Lipaz, quien asegura que los 5 millones de hectáreas que fueron devastadas en la Chiquitanía por los incendios del 2019 serán destinadas para este fin. Es una amenaza para la producción de alimentos de pequeños productores con semillas tradicionales. Entonces, ¿se podría decir que esto es un riesgo para la biodiversidad? Bueno, en Bolivia el maíz es un cultivo con más de 3000 años de antigüedad y ofrece más de 70 variedades, convirtiéndolo en uno de los alimentos más diversos del país. Por tanto, el ingreso de este cultivo transgénico pone en riesgo esta diversidad. Son dañinos para la salud y si en realidad es válido tanta polémica y escándalo que existe por los alimentos transgénicos. Cuando escuchamos esta palabra, lo primero que se nos viene a la cabeza es toxicidad, enfermedades, cáncer, y esto podría llevar a la muerte. Sin embargo, muchas instituciones y estudios que han realizado a lo largo de los años nos dicen que no, que los alimentos transgénicos que llegan al mercado no producen patologías y no tienen suficiente evidencia para relacionarla con el cáncer. Incluso la Asociación Americana del Cáncer y la Sociedad de Cáncer de Canadá lo descartan. Esto porque los alimentos deben pasar por un proceso de evaluación de riesgos bajo directrices internacionales, en el que se van a comparar con alimentos tradicionales sin haber sido modificados para ver qué similitudes y diferencias van a tener. En estos también van a tener que descartarse la toxicidad, la alergenicidad y otros posibles efectos dañinos en la salud. Sin embargo, todos somos conscientes que las grandes empresas no siempre priorizan al consumidor ni a su salud, por lo que lo primero para estas es que su economía crezca. Es así que los protocolos que deberían seguirse para que los alimentos no produzcan daños a las personas no son cumplidos y llegan a existir casos en los que sí pueden llegar a provocarlos. El estudio de Cerolini fue sobre organismos modificados genéticamente, específicamente sobre ratones que fueron alimentados durante 2 años con maíz transgénico resistente a Roundup, que es un pesticida. Estos ratones desarrollaron lo que son tumores de tamaños de pelotas. Este estudio fue muy polémico en el año 2012, que fue cuando se publicó, ya que validaba totalmente la relación entre estos alimentos y el cáncer. Sin embargo, fue desacreditado por errores metodológicos por muchas instituciones. Primero que nada, dijeron que las cepas de los ratones desarrollaban tumores sin necesidad de comer los alimentos transgénicos. También que las dosis que proponían eran muy elevadas o que no tenían relación. O que también, si bien el alimento podía provocar el cáncer, no sería distribuido o no pasaría los protocolos para poder ser comercializado. Entre los efectos adversos que sí pueden existir con algunos de los alimentos transgénicos que se comercializan, estos también van a ser provocados por alimentos sin modificaciones, pero los protocolos que existen deberían evitar esto.
las alergias. Un ejemplo de esto sería que hace unos años la empresa Pioneer Hybrid International quiso crear una soja que contuviera más aminoácidos, esto agregando un gen de la nuez de Brasil. Sin embargo, en las pruebas que se hicieron, los niveles de inmunoglobulina E salieron muy elevados, demostrando las alergias que presentaban las personas. Esto provocó que se retirara el producto antes de llegar al mercado. También se puede desarrollar la resistencia a antibióticos y también pueden seguir existiendo lo que son los antinutrientes. Clonación y transgénicos. Lo que seguramente nos estamos preguntando es, ¿qué es la clonación? Pues la clonación como tal es un proceso que nos permite conservar la genética de los animales y también de varias especies, los cuales tienen gran importancia y peso económico, y así conservar esas características excepcionales que se necesitan y nos benefician entre comillas. Pero ¿cuál es el proceso? ¿En qué consiste esta técnica? Sencillamente consiste en lo que es la extracción del ADN para así posteriormente añadirle un transgénero en específico y dar como resultado una modificación del ADN. En sí la clonación es posible gracias al aislamiento de ciertas enzimas que en sí rompen el ADN en zonas específicas, como las endonucleasas. Pero también tenemos a las ligasas, que unen covalentemente fragmentos de ADN. Ahora deberíamos conocer de una mejor manera a estas enzimas, porque son clave para esta clonación genética. Y bueno, las enzimas de restricción se encuentran en bacterias u otros procariontes. Estas en sí reconocen secuencias específicas de ADN, las cuales llaman sitios de restricción, y se unen a ellas. Entonces, cuando ésta encuentra su secuencia, va directamente y la corta cerca de lo que es este sitio de restricción. Un ejemplo clave es el E. coli. Este amiguito en sí va a reconocer y cortar en el sitio de restricción. Y es interesante porque produce extremos sobresalientes de ADN de cadena sencilla. Estos en sí pueden unirse con otro fragmento igual, lo cual es útil para lo que es la clonación, ya que estos pueden unirse por la ADN ligasa, de la cual ya se ha hablado. Pero cabe mencionar que no todas producen estos extremos. Generalmente son romos y hacen un corte a la mitad de lo que es su secuencia blanco. Entonces no dejan estas cadenas sencillas. Un claro ejemplo de este es la enzima SMAL. Pero de igual manera la ADN ligasa puede unir estos, pero es muy difícil, es menos eficiente y tiene un alto riesgo del porcentaje de error. Ahora se mencionarán los pasos en la clonación de un gen. El primer paso consiste en aislar el ADN del organismo que contiene el ADN deseado, como estamos viendo. Este va a ser purificado y va a ser fragmentado por una enzima de restricción. Este en sí produce cortes escalonados en secuencias específicas del ADN, generando fragmentos y terminaciones cohesivas, o sea de cadena sencilla. Cada fragmento tiene una secuencia de cadena de nucleótidos con una terminación que es capaz de en sí hibridar con ADN que se ha fragmentado con la misma enzima de restricción. Ahora estamos viendo cómo los fragmentos de ADN se incorporan a plásmidos bacterianos. Estos son utilizados para la clonación y tienen un sitio de restricción, solo uno. Y cuando la enzima de restricción los rompe, genera las mismas terminaciones cohesivas que se encuentran en los fragmentos de ADN que está siendo clonado. Estos extremos cohesivos del plásmido y los fragmentos de ADN se alinean y usan la enzima ligasa para formar uniones covalentes. Ahora vemos cómo los plásmidos se incorporan al receptor bacteriano. Y ahora estas células están listas para desarrollarse en un medio sólido. Ahora, ya que se ha aclarado la definición, el proceso y las funciones, vamos a hablar de una compañía bastante importante en estos temas, que es Monsanto.
Esta es una empresa privada caracterizada por su agroindustria. Fue fundada en 1901 por John Francis Quinney. Esta empresa en sí fue el pionero en la modificación genética de células vegetales, uno de los 4 grupos que anunciaron la introducción de genes en plantas en 1983. También fue uno de los primeros ensayos de cultivo modificados genéticamente en 1987. Y esta continuó siendo una de las 10 mayores empresas químicas estadounidenses. Y seguramente se deben estar preguntando por qué estas imágenes denotan tanta negatividad sobre esta empresa. Pues en realidad esta tiene varios cargos gracias a su toxicidad y el daño que ha producido a muchas personas que han utilizado sus productos. Monsanto had warned us ahead of time about the dangers of using Monsanto, and that there was something on the front of their label that said danger may cause cancer. We've been fighting cancer for 9 years now, longer than me, and it was caused by Roundup. It's changed our lives forever. We can't do the things that we used to be able to do